Las marchas opositoras y el informe que dio el presidente López Obrador en el Zócalo con motivo de su primer año del gobierno mostraron el país dividido, un país dividido que sin vivir ninguna catástrofe no atina a reconciliarse para superar problemas más o menos los mismos que tenía hace un año cuando llegó el nuevo gobierno. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vemos unos datos y arrancamos con ese contexto nuestro debate de hoy aquí en el foro. Con el ángel de la guarda que dice que lo cuida, el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió ante miles de personas un informe de su primer año ante un Zócalo atiborrado en el que pidió una prórroga de un año para dar resultados ante el crecimiento de la inseguridad y el estancamiento económico en lo que va de su mandato. En tanto, en una manifestación en Reforma encabezada por las cúpulas de los partidos de oposición y organizaciones civiles, la exigencia fue mayor presupuesto y freno a la inseguridad. En el Monumento a la Revolución, después de haber marchado desde el Ángel de la Independencia, decenas de personas le exigieron ayer al presidente que rectifique su política económica y su estrategia en materia de seguridad. ¿Puede recuperarse el año perdido en economía? Esta tercera prórroga que pide será la última en materia de seguridad para ver el descenso de los índices. Posiciones. 1. Sobre la marcha opositora, López Obrador comentó: "Yo creo que desde el principio eran ciudadanos disfrazados de militantes de los partidos conservadores y ahora se está aclarando más. Se está quitando la máscara y entonces es evidente por donde se manifiestan que estados participan dirigentes de partidos". 2. En su informe en el Zócalo, el mandatario reconoció: "Todavía no ha habido crecimiento económico como deseamos, pero existe una mejor distribución de la riqueza. El presupuesto público no se queda, como era antes, en pocas manos, sino que llega a la mayoría de la gente", sostuvo. Adrián Levarón, familiar de las 9 personas asesinadas en Sonora, dijo: "Este día todos nosotros debemos estar enfrente del actual presidente y decirle que nos arme caballeros", señaló. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros el fin de semana, un fin de semana eminentemente político. Seguramente usted vio una o las dos marchas que se concentraron a lo largo del centro de la Ciudad de México y en 18 también estados del país. Algunas para apoyar el informe del presidente López Obrador, otras para criticar, para reclamar y para mostrar sus diferencias con el proyecto del gobierno. Vamos a entrarle a este tema y me da mucho gusto que esté con nosotros el diputado Ignacio Campos Equihua de Morena. Un gusto tenerte aquí. Gracias. ¿Qué tal, por venir. José? Gracias, Un placer, al contrario. de verdad. Y aquí a Mariana también un saludo. Ángel Ávila, ¿cómo estás? Bien, Pepe, muchas gracias. Saludo a Mariana y a Nacho. A Mariana la dejé al último porque es de la casa. Mariana Benítez, como todos los lunes. ¿Qué Muchas tal, gracias por estar con querido nosotros. Pepe? Muy buenas noches y un gusto estar con mis colegas y con Ángel y con el diputado Ignacio. Ángel Ávila, de la dirigencia del PRD. Y déjame arrancar contigo. A ver, creo que ni catástrofe, como se auguraba, pero tampoco se han resuelto muchos de los problemas que había ya hace un año. Y las marchas, tanto la opositora como la de el AMLO Fest, nos muestran un país evidentemente dividido que no atina a reconciliarse. ¿Cómo valoras tú el fin de semana? Yo creo que no es que esté dividido, sino es simplemente las posiciones que tiene cada uno en este país. Se ve reflejada la libre expresión y es evidente que el cambio está a la vista. Por eso este tipo de manifestaciones donde se ha dejado muy en claro que hay un grupo de gente que siempre se veía beneficiada con las políticas aplicadas por los diferentes gobiernos y que ahora son los que están saliendo a la calle. Eso me da gusto que salgan, porque antes ni siquiera salían a la calle. O sea, dices, ¿les tocaron privilegios y están saliendo? Totalmente. Yo creo que aquí en este tema no se tocaron callos, se tocaron cayotes. Y en ese sentido creo que se ve reflejado en la política económica diferente que está planteando, donde nosotros al interior desde la Cámara de Diputados hemos modificado algunas leyes que van en beneficio de toda la sociedad.
no solamente de un grupo que era el que se veía beneficiado anteriormente con las políticas que aplicaban a través de los organismos internacionales y a través de las políticas neoliberales. ¿Cómo ves, Ángel? Tú estuviste ayer en una de las marchas y te preguntaría, ¿estás de acuerdo? Es un tema, digamos, de posiciones distintas frente a las cosas, lo cual no tendría que preocuparnos a nadie, pero al mismo tiempo están saliendo a la calle los que han sido tocados por privilegios. ¿Tú cuál es tu postura? ¿Cómo lo valoras? Me da una risa tremenda de lo que dice Nacho. Evidentemente es una falacia, una mentira. Me da preocupación porque el partido en el gobierno sigue fomentando la división. Es decir, en lugar de tener un presidente que llamara a la unidad en el Zócalo de la Ciudad de México, es un partido que sigue dividiendo entre los que me creen a mí y los que no. Hoy solamente hay que ver los hechos y los datos que hay, los datos reales, no los otros datos. Los datos reales dicen que este presupuesto le quitó 40,000 millones de pesos al campo, es el peor presupuesto en ciencia y tecnología, hay una baja considerable en el tema de la cultura, se acabaron el tema de las estancias infantiles, es un presupuesto absolutamente desastroso y no solo eso, hoy tenemos un subejercicio de casi 72,000 millones de pesos que este gobierno, faltando 28 días para terminar el año, no ha podido ni siquiera gastar. Entonces, para empezar, pues ahí está muy claro lo que es un fracaso este primer año. No tenemos seguridad. Ayer fue el día más violento de la historia de México, con 127 asesinatos. Es decir, pareciera que nadie se quiere dar cuenta en el gobierno de que no hay estrategia de seguridad, no hay estrategia económica. Hoy tenemos un decrecimiento. Vamos a crecer al 0.2%. O sea, es algo inaudito. Es decir, en los gobiernos pasados, por supuesto que no alcanzaba el crecimiento y crecíamos al 2%. El presidente empezó diciendo que íbamos a crecer al 6%, luego al 4%, luego dijo que al 2% y hoy vamos al 0.02% menos. Entonces, hoy no hay seguridad, no hay economía, hay una baja en todas las perspectivas económicas y por supuesto no hay empleo. Y decirte en el tema de la marcha ayer, pues por supuesto que ayer fuimos miles y miles de ciudadanos. Yo no vi aquí el tema de los privilegios, a menos que hable de Manuel Bartlett, pero en serio fuimos miles y miles de ciudadanos y creo que no se vale señalar, porque López Obrador y nosotros fuimos muchos años la oposición política, hoy lo seguimos siendo, la oposición al presidencialismo, pero marchamos por las calles, tomamos Reforma. Es decir, hacíamos acciones muy contundentes y hoy que hay una marcha de ciudadanos libres, porque no hubo acarreados como los que todos los medios de comunicación vimos en el Zócalo, se nos acusa de que estamos siendo aquellos que no somos beneficiados. Hoy está claro que no es así, que hay dos visiones de país y que poco a poco la gente va abriendo los ojos. López Obrador empezó con un 80% de credibilidad de su gobierno, hoy solo le cree el 58%. Tiene números similares a los de Felipe Calderón, a los de Peña Nieto, y no me extrañaría que en los siguientes 2 años la gente se decepcione aún más de este fracaso económico y político que está viviendo el país. Dos visiones de país, Mariana, y agregaría una de las declaraciones del presidente López Obrador hoy después de las marchas, diciendo que los opositores, los que acudieron a la marcha opositora, se quitaban las máscaras, que finalmente se quitaban las máscaras y mostraban, es lo que entiendo de la declaración, que más que ciudadanos son opositores. Opositores políticos. Bueno, la verdad es de que sí es un año de claroscuros, creo que más oscuros que claros. Simple y sencillamente, dos de las principales preocupaciones de los ciudadanos, Pepe, son la seguridad y la economía. Y definitivamente en términos de seguridad, pues bueno, creo que ni él se atreve a decir que estamos mejor. Vamos a vivir el año más violento de la historia de nuestro país. Precisamente traía yo esa cifra, el día de ayer, más de 127 muertos en todo el país, las tasas de feminicidio creciendo, las tasas de homicidio creciendo, y la percepción de inseguridad es realmente terrible. Por otro lado, la economía que ya se ha dicho en muchos foros y ha sido muy claro que hay subejercicio, que crecimos cero, que la economía está estancada y que sí, si bien no hay inflación, no hay crecimiento, no hay dinero para invertir en infraestructura y quedó muy claro cuáles son las prioridades de este presidente en el presupuesto. Bueno, ¿cuáles son sus 3 programas clientelares para ganar elecciones? De hecho, voy contigo, Ignacio. Pero no he terminado porque también tuvieron su tiempo. Puntualizando, vienes, María. Entonces, son un presupuesto que no pone las prioridades en la inversión,
donde se castiga al campo como nunca, ¿sí? En donde tampoco hay prioridad, no se refleja la prioridad en los temas de seguridad, y en donde también, en el caso de las mujeres, que tanto presume que es un gobierno feminista, pues tampoco le fue bien en términos de presupuesto. Entonces, realmente me parece que estamos en una situación complicada, y ahorita para mi segunda intervención hablaré de las reformas regresivas que se aprobaron en este año. Ese es importante porque voy a regresar justo con algunas declaraciones importantes que hizo en el Zócalo. Me parece dos, voy contigo. Una, él reconoce, yo creo que tácitamente los dos déficits, tanto en economía como en seguridad, porque pide un año de gracia. Y luego dice, y un año más que se necesita para hacer irreversibles las reformas para los conservadores. Vienes. A ver, yo creo que me da más risa a mí lo que está defendiendo actualmente ahora el PRD. ¿No? Salir a las calles con la gente que tiene otro nivel de vida y no con los que defendíamos en su momento. Y yo creo que el tema de seguridad habría que darle mayor importancia. Decirle al presidente del PRD que no es un tema de colores, es un tema donde se ha visto vinculado todo tipo de personas. En el caso de Michoacán, Uruapan, que es gobierno del PRD, y que tiene altas tasas de violencia, y yo creo que esa no es responsabilidad del presidente municipal, del gobernador, ni del presidente de la República. Creo que como sociedad también tenemos que modificar, tenemos que cambiar nuestro actuar y tenemos que buscar las raíces que han generado esa problemática para poder darle solución. En el tema económico, tanto presumen el crecimiento, pero yo no sé si aquí Ángel pueda diferenciar entre lo que es crecimiento económico y desarrollo económico. Y el tema del cero crecimiento. Bien lo decía, en otros sexenios había crecimiento económico, pero no llegó el desarrollo económico. ¿Cuál es el índice de desarrollo humano en nuestro país? O sea, distribución de la riqueza. De la distribución de la riqueza. Y creo que no se ha entendido el modelo económico que está planteando Andrés Manuel López Obrador con los programas sociales. ¿A qué me refiero con esto, Mariana? Creo que se fomenta incrementar la demanda agregada. ¿Y qué es la demanda agregada? Es la cantidad de bienes y servicios que podemos comprar como consumidores. Los países en vías de desarrollo siempre buscaban el tema de las exportaciones. Nosotros vamos por fomentar el comercio interno para poder desarrollar las actividades económicas en las diferentes zonas y poder entonces detonar. Yo ahorita veía el programa anterior, hay buenos resultados en el tema de turismo, hubo un crecimiento, la inversión extranjera creció 7%, hay confiabilidad de los mercados internacionales. Aquí hay que dejar muy en claro que es muy diferente las políticas neoliberales, que es donde me da más tristeza que el PRD esté apoyando este tipo de reformas, y que también en su momento, pues ahí están las consecuencias como partido. Déjame quedarme nada por lo más pronto. la Sí. diferencia de las políticas neoliberales a una economía de mercado, que es lo que estamos aplicando nosotros con este gobierno, y que va con un presupuesto real, equitativo y sobre todo con justicia social. Me voy a un corte rapidísimo, regreso contigo Sí, porque por sé que favor, quieres por reaccionar. favor. Está el No, tema del yo estoy bien, neoliberalismo, estoy tranquilo. Yo economía y también, desarrollo yo y también estoy resultados tranquilo. del Obrador. Distintas manifestaciones, 18 estados, la Ciudad de México y el informe del AMLOFest en el Zócalo. Me quedé contigo, Ángel Ávila, líder del PRD, y sobre la mesa Ignacio te dejó varias cosas. Una, el tema de no están distinguiendo entre economía y repartición de la riqueza, desarrollo, el tema del neoliberalismo, y te diría también el que reclaman resultados que gobiernos del PRD o de otros partidos no han dado, particularmente en tema de seguridad. ¿Cómo ves? No, y me encanta el tema de Nacho, en el tema clasista, ¿no? Que dice, ¿cómo puede ser que andaban marchando con aquellos de las sociedades altas, ¿no? Imagínate esa polarización que estamos generando, es muy grave. Uno, de verdad, no puede uno aceptar ese tipo de cosas, Nacho, porque finalmente todos somos mexicanos y todos tenemos derecho a marchar, y no porque unos sean empresarios o no sean empresarios. Yo creo que ese comentario no se vale, porque generaría una división profunda y más alentada desde los
los políticos. Yo lo digo muy claro, hoy los números están ahí, hoy por ejemplo, se quejan del tema del neoliberalismo, y cuando uno voltea a ver el gabinete de López Obrador, ahí ves a los que estuvieron en los gobiernos neoliberales, desde Esteban Moctezuma, Manuel Bartlett, responsables de todos esos malos resultados. Hoy, por ejemplo, no es cierto que haya buenos resultados en turismo. Hoy bajamos la calificación, hoy vienen menos turistas aquí porque hay un tema de inseguridad terrible. Hoy, si la economía mexicana mucho tiempo estuvo vinculada a la economía de los Estados Unidos y crecíamos más o menos parejo, hoy te das cuenta que el error económico está en México, porque la economía de los Estados Unidos sigue creciendo y generando empleo y la economía mexicana está estancada. Hoy no le puedes tú agradecer a López Obrador el tema de la inflación porque eso lo controla el Banco de México. Hoy no le puedes agradecer a López Obrador el consumo del mercado interno porque hoy estamos ante el récord de casi 60,000 millones de dólares que vienen de nuestros connacionales en Estados Unidos a México, que tampoco es una obra del gobierno, de las remesas. A lo que voy hoy, la economía, por los errores internos de no generar confianza con los empresarios para generar inversión, está generando que haya un estancamiento económico. Hoy hay recesión, tenemos 3 trimestres creciendo en números negativos y hoy el presidente no alcanza a dar a conocer cómo resolver el problema. Por supuesto que se ha reunido con los empresarios más neoliberales de este país, que es un puñado de empresarios que, entiendo yo, en la lógica política, son los que empobrecieron a México, Carlos Slim, etcétera, que fueron los beneficiarios de las privatizaciones. Bueno, hoy está Andrés Manuel con ellos, en un raquítico programa de infraestructura que es el 0.9% del PIB, cuando se necesitan más del 5% del PIB de la inversión para generar empleo. Es decir, mientras no haya seguridad, no haya empleo, no haya inversión, ¿cómo van a poder decir que hay un cambio de régimen o de gobierno? Los ciudadanos vamos a seguir saliendo exigiendo resultados. López Obrador salía exigiendo resultados a Peña Nieto, a Calderón. Hoy el PRD vamos a seguir saliendo exigiendo resultados a este presidencialismo. Si tú me dices, Pepe, ¿cuáles son los grandes resultados de López Obrador? La captura de las instituciones. Hoy tiene sometido al Poder Judicial, tiene sometido al Poder Legislativo, lo que siempre combatió el PRD. Siempre dijimos, vivimos en una república, debe haber pesos y contrapesos, y combatimos el presidencialismo más rancio. Hoy López Obrador lo que hace es gobernar en solitario, no escucha, y en ese sentido el PRD pues va a seguir manifestándose contra eso. A ver, ahí hay un punto clave donde convergen, o donde las dos marchas lograron un punto de convergencia, aunque sea desde lados opuestos. Uno, Mariana, tú lo decías en tu primera intervención, esta demanda de resultados, y a falta de resultados el presidente lo que dice es: denme un año de gracia, denme un año, prorroguen la confianza un año, porque además es el tiempo que necesitamos para que los cambios sean irreversibles. ¿Qué significa eso desde tu punto de vista? Bueno, es una narrativa que él tiene que vender, digamos, para lo que viene el próximo año, pero se ve muy difícil. Se ve muy difícil que él pueda, digamos, de seguir como está llevando el gobierno en términos económicos, en términos de su política de seguridad. Nada más hay que ver cómo, a pesar de todas las crisis que tuvo este gobierno en este año, en un solo año, ¿sí? El tema del Chapo, la familia, el asesinato de la familia Levarón y, desde luego, las cifras terribles de inseguridad que ha tenido, las manifestaciones de los policías federales, y que no termina de armar este cuerpo de seguridad que tanto pues vendió como la gran panacea, porque realmente es la única novedad que tiene su estrategia de seguridad. Pues si vemos eso, al menos la propia inercia lo va a llevar a los mismos o peores resultados que este año. O sea, entonces, dices, no va a ser la diferencia dar no va a ser la periodo de diferencia. gracia. No creo que este año haya un cambio significativo, sino que puede endurecerse. Y en relación con lo que dice Ignacio. Me preocupa mucho. Me parece que uno de los saldos más negativos de este año de gobierno es justamente la polarización. Más allá de las cifras económicas, desde luego, sí vemos un país profundamente dividido. Y desde luego que esto es conveniente para él, porque necesita siempre un adversario a quien echarle la culpa, con quien confrontarse. Sí, es parte de su estrategia de comunicación que le ha funcionado, y le ha funcionado muy bien, la verdad. Pero la verdad, al final del día, al final del sexenio, ¿cómo vamos a estar los mexicanos? Se advierte claramente
esta división. Y bueno, hasta los propios partidarios de Morena y partidarios defensores del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues han empezado a criticar esta posición polarizante del presidente, esta apuesta de polarizar. A nadie nos conviene. Como país tenemos muchos retos y la verdad es de que ofende como mexicana que te expresas, que te preocupas y bueno, pues simplemente es blanco, negro, fifí o pobres o chairos o como lo han querido ahí estigmatizar, ¿no? Entonces me parece que un saldo negativo que no se refleja en términos de cifras, pero que sí me parece que permea de manera transversal al gobierno y a la propia sociedad es la polarización. Nacho, voy contigo. A ver, dos posiciones sobre la mesa. El reclamo sobre la polarización y, por otro lado, una defensa o una postura que más bien lo que dice es estamos mostrando las diferencias, incluso raciales, yo creo que ningún gobierno anterior había puesto sobre la mesa. Incluso una de las declaraciones del domingo fue: no vamos a regresar ni al neoliberalismo, ni a la corrupción, ni al racismo. A ver, aquí yo creo que Ángel confundió cuando yo mencionaba, porque es evidente que de acuerdo a la formación o en cada país hay posiciones encontradas. Yo tengo amigos empresarios de muy buen nivel y que tenemos una excelente relación. A lo mejor no coincidimos en la forma de cómo se lleva a cabo o la forma ideológica. El tema económico no es ideológico, es un problema técnico que hemos heredado. Y yo creo que aquí es muy importante si logramos, pero también la cultura del mexicano nos dice que siempre hemos sido muy solidarios en las tragedias, pero en el día con día somos los primeros en meternos zancadillas. Y ahí se ve el actuar de la oposición, el actuar inclusive del PRD como oposición. Creo que, y los invito, yo creo que Mariana ha tenido la oportunidad de ver algunas de las sesiones que tenemos en la Cámara de Diputados. El PRI ha asumido una postura de experiencia, de a veces apoyar, pero en cambio los otros partidos, que luego no revisan bien quién polariza, están en una actitud de solamente negar todo. Y yo les he comentado, bueno, pues si están así, tengan plena seguridad que en el 21 pues no van a tener los mismos resultados Morena, porque la gente ya afortunadamente ha aprendido aquí en México que puede hacer valer su derecho a votar. Y también en ese sentido creo que es muy importante recalcar que lo que no les ha gustado es que Andrés Manuel López Obrador ha cumplido más del 90% de sus promesas de campaña. A ver, entre ellas, una frase que me llamó la atención, incluso lo desliza, voy contigo Ángel, hemos casi hecho en los hechos, dice él, una nueva constitución. ¿Es cierto? No, por supuesto que no, es parte de su narrativa, están los hechos para demostrarlo. Hoy lo que queda claro es que en términos electorales, yo te pongo un ejemplo, este año hubo 6 elecciones estatales, Pepe. Morena perdió 4 elecciones, sin López Obrador en la boleta. Es decir, perdió Tamaulipas, perdió en Aguascalientes, perdió en Puebla. Si tú ves los votos de Morena con el PAN, pierde Puebla. Gana por los aliados del PT, que ganó tiene 100,000 votos. Baja California. ¿No? Gana Baja California, pero pierde en Durango, en Aguascalientes, en Tamaulipas y pierde en Puebla. Por eso es correcto lo que dice el diputado. Por supuesto que en el 2021 las cosas van a ser distintas. Hoy, ¿por qué se está preocupando Morena por tener el control del Instituto Nacional Electoral? No es casualidad que quieran quitar a Lorenzo Córdoba del INE, porque Morena quiere capturar esa institución para cerrar una pinza que está construyendo. Los grandes programas de López Obrador están hoy en los programas sociales de manera indiscriminada. Y ¿sabes qué es lo peor? No es que los dé, porque además siempre ha sido una posición del PRD que se otorgue los beneficios a quien menos tienen. Es que estos programas sociales se reparten casi 300,000 millones de pesos sin reglas de operación. No, bueno, ya repartieron 200,000 millones, vienen las reglas, bueno, sin reglas de operación y con una estructura que se llama los servidores de la nación, que nosotros lo tenemos muy bien detectado, ya lo denunciamos. Son 19,000 servidores públicos, que era la estructura de Morena, que fue la que llevaron los votos el día de la elección, son las que hicieron el censo del bienestar
bienestar. Imagínate un partido político haciendo el censo del bienestar. Ni el PRI en sus peores momentos ponía al partido, perdón Pepe, ponía al partido a visitar casa por casa a decir, tú estás con Morena, sí, tú no, a ver, tú no entras al censo, tú sí, tú no. A partir del 1 de diciembre entraron al gobierno los servidores de la nación y esa es la estructura electoral. Es decir, a Andrés ya no le interesa gobernar para el total de la ciudadanía. Él le interesa tener el control del INE para que una vez que empiecen las campañas electorales y los servidores de la nación tengan esa gran estructura, con ese gran dinero, estén ahí ganando la elección. Esa es la razón por la que está pidiendo la prórroga de un año. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Qué es lo que se pretendería? ¿Por qué y para qué de un año más, digamos, de gracia, apoyado en la popularidad alta que tiene todavía como mandatario? De año del gobierno del López Obrador, manifestaciones en pro y en contra el fin de semana. Me quedé contigo, Mariana Benítez, y el tema era: pide el presidente un año de gracia, una prórroga, para dar resultados principalmente en seguridad y en economía. ¿Por qué y para qué? Está vinculado, en efecto, como decían, con la posibilidad de que haya una caída de Morena en las preferencias electorales de hacia el 21, y entonces necesita este tiempo para volver a tomar aire, a ver si logra reimpulsar a su partido. Mira, yo lo veo, digamos, como una necesidad de decir, de aplazar, de patear la pelota un año más. Sin embargo, no, si por ejemplo lo analizamos en términos de seguridad, dudo que tenga resultados distintos si sigue haciendo lo mismo, ¿no? Desde muy al principio fue criticada su estrategia de seguridad por ser más bien un decálogo de buenas intenciones, pero sin ningún programa en particular. Y hoy por hoy no tenemos un documento que realmente sea un plan de acción de cómo enfrentar la adversa realidad que tenemos en seguridad. No se ve brújula en este tema y entonces no entiendo cómo en un año pudiéramos estar hablando de una mejoría en temas de seguridad. Tratando de ganar tiempo y patear a falta de respuestas. Es que en realidad no... falta de respuestas. Es decir, si yo hubiera anunciado el día de ayer, por ejemplo, ¿no? A ver, en seguridad no estamos dando los resultados adecuados, lo asumo y en eso ha asumido que estamos mal. Que no es lo que quiere. Pero no vemos cómo vamos a tener un verdadero cuerpo cohesionado, profesionalizado, etcétera, en un año con la Guardia Nacional. No vemos de qué va una estrategia de prevención del delito, más allá de decir que se están atendiendo las causas. O sea, dirías, porque mientras se están atendiendo las causas, pues tenemos que ir a las regiones, a los focos rojos en el mapa del país, donde están sucediendo el mayor número de crímenes, y tendremos que estar realizando acciones específicas para cada región. Dirías, la prórroga tendrá que haber venido acompañada de una receta. ¿Cuáles son las alternativas? De una alternativa. ¿Y qué alternativas serían? Tener más policías, tener más armamento, tener más que... Creo que en ese sentido nosotros actuamos muy bien en la Cámara de Diputados aprobando la nueva Guardia Nacional, que lleva un proceso de entrenamiento. Te pongo un ejemplo de Michoacán. En Apatzingán, que es la ciudad donde nace o donde era el foco rojo del Estado, ahorita es la ciudad más tranquila, más segura. En cambio, Uruapan, que es un centro financiero del Estado, que no es la capital del Estado, se genera más violencia. ¿Por qué? Entonces creo que tenemos que actuar en ese sentido bien. También reconocer que ha faltado... bien, te pregunto. Bueno, buscar la forma que ya le estamos dando la Guardia Nacional, las facultades constitucionales para que puedan intervenir en el tema de la seguridad pública, que antes no estaba regulado por la Constitución y que tiene que llevar un proceso para que estas gentes que están al interior de la Guardia Nacional... La tienen desplegada limpiando árboles, limpiando calles, pero no en la investigación de los delitos, construyendo el aeropuerto, en fin, lo sabemos, en distintos estados que se están quemando en las dos violencia. Posiciones que estoy encontrando el día de hoy, no, y eso me da gusto porque yo no sé qué es lo que esperen diputado, después de modificar una estructura, un sistema, un régimen que no es de la noche a la mañana, que es un proceso también en el cual tiene que ver la educación, donde ya reformamos la mal llamada reforma educativa,
que era punitiva y Sí, que los que le maestros... regresan el control a los no es cierto, maestros. eso es mentira. Que van a regresar a la venta de plazas, eso es a la herencia de mentira. plazas. Eso es lo que nos dejaron los otros gobiernos, la corporativización de los sindicatos y ponerse al pie de ellos y que les dieron todos esos privilegios No lo para hizo los este sindicatos. gobierno. Este O sea, a ver, sindicato, no lo a hizo ver, tu fracción no, parlamentaria. porque tú conozco sí el defiendes- proceso ¿Por qué educativo cedieron? perfectamente. Tú lo que estás no. defendiendo es se necesita la prórroga porque los Sí, resultados no pueden a haberse ver, dado tan rápido. A ver, el tema económico no es un tema de nuestro país, es un tema a nivel internacional. Y además que me digan cuándo México ha concluido un ciclo económico. Siempre estamos en la etapa de recesión y de recuperación. Aun cuando tanto presumieron las grandes reformas estructurales, el gran crecimiento que ha tenido la economía, no pasa de recesión a recuperación. Nosotros, además de que en este contexto internacional, en este modelo de globalización, las variables macroeconómicas se han estado manejando de manera responsable. Por eso, aquí también le digo a Ángel, a ver Ángel, ¿por qué señalas un porcentaje para la inversión pública? ¿Qué te garantiza eso si lo hicieron los otros gobiernos? Vienen 42,000 millones de dólares con más de 147 obras en este Acuerdo Nacional de Infraestructura Privada. Entonces yo creo que tenemos que tener con mayor claridad qué es lo que se requiere. O sea, yo estoy de acuerdo en algunas digamos, situaciones. Pides paciencia. Voy a un corte y regreso para que pueda reaccionar Ángel. Y lo ligo directamente, lo dejo sobre la mesa, esta afirmación. Un año más. Además, lo dijo puntual, para que los conservadores no regresen. José, Voy si a ir no, contigo. la historia nos Déjame. juzgará también. Y antes de la historia, el 2021. El 2021, claro. Déjame ir un año del gobierno del observador, movilizaciones a favor y en contra, y una de las peticiones del presidente Ángel Ávila, líder del PRD, fue un año para que ya sea irreversible que el país pueda tener una regresión de los conservadores. Vamos a la recta, vienes. Son los conservadores y los neoliberales, pero Nacho lo sabe bien, nada más que no lo dice, si no lo regañan. Este presupuesto, Pepe, le dio a los banqueros para rescatar su deuda, la deuda del Fobaproa, 43,000 millones de pesos. Este es un gobierno neoliberal. Es tan neoliberal este gobierno que recortó en medicinas y en médicos. Es tan neoliberal que su director del IMSS, Germán Martínez, prefirió renunciar a seguir estando presente en una recta que no tenía medicinas, que tenían que salir los niños y los papás y los niños con cáncer a manifestarse al aeropuerto. ¿Cuándo habíamos visto algo así? En ningún gobierno se ha visto. Es neoliberal. No es que vayan a regresar, es que nunca se han ido. No, renunció, voy a la recta final. muy rápido, renunció su secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, por los recortes brutales. Es decir, este es un gobierno técnicamente neoliberal. Hoy hay menos dinero para el campo, menos dinero para los indígenas, menos dinero para los más pobres, menos dinero para la cultura, menos dinero para la educación, para la ciencia y la tecnología. Si este verdaderamente fuera un gobierno de izquierda, estaría invirtiendo en eso. López Obrador no va a cambiar ni en un año ni en 5. Vamos a seguir con la ruta del clientelismo electoral. Me queda un medio minutito, vienes, cierras. Ángel, ojalá que te puedas dar el tiempo para revisar cifras y para ver. No, es real, y cuando había dinero, ¿dónde quedaba el dinero? En unos cuantos, malgastado. Tenemos que superar y tenemos que hacer a los estados y municipios que sean eficientes y eficaces en el uso de los recursos públicos, porque se ha hecho un presupuesto real, un presupuesto transparente, un presupuesto que no trae incremento transparente, al IVA. sin reglas de operación. En febrero lo vamos a tener, Mariana. En febrero, ya dijo febrero. Tenemos la ley, es un compromiso. En febrero, a finales de febrero. Así era la ley del presupuesto el 15 y lo y tienen que estar, Está y tienen que Mariana, estar también 15 en la de febrero, Secretaría de revisamos Hacienda las reglas. 15 de febrero. los padrones. Tenemos hasta febrero, todo el mes de febrero para las reglas de operación. Finales de febrero. Sin impuestos nuevos, sin incremento de impuestos, no gasolinazos y sobre todo no endeudamiento. gasolinazos, en un año subido 6.5%. Dime cómo se ha la comportado gasolina. el dólar. No hay endeudamiento, se pagaban 70,000 millones de 500,000 pesos millones por que el pago pagaron de de deuda. servicio de deuda. Ahora bajó a 50,000. 500,000 Tenemos un millones, Nacho. superávit primario del 0.07. Entonces yo creo que debemos de conciliar y debemos de platicar. Esto me parece sensacional. Quedó ya pasada la siguiente cita. Ignacio pero yo no sé a quién va Campos, dirigir. muchas gracias. Tan buen Diputado de Morena, hombre. Ángel Ávila, líder del PRD. Gracias. Mariana Gracias, Benítez, Nacho. como siempre, un Gracias. placer haberte Gracias, tenido. Mariana. Muy buenas Pero sobre noches. todo a usted, que le vaya muy bien. Buena